Hola a todo el mundo, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ayuda en Terapia, un espacio de ayuda y reflexión sobre el ámbito de la discapacidad y o los compromisos funcionales que puedan aparecer en diferentes momentos de la vida, dirigido a familiares, profesionales y estudiantes. Mi nombre es Fermín Sánchez Castro, soy terapeuta del desarrollo con con casi ya 25 años de experiencia terapéutica y docente en todo el ámbito de las alteraciones del desarrollo. Vengo a compartiros, a informaros sobre todo lo que he podido aprender durante todo este tiempo y espero que os pueda servir de utilidad. Una de las cosas importantes para recordar es que todo lo que se pueda estar hablando en este canal no sustituye ni puede sustituir en ningún momento la valoración e intervención directa realizada por cualquier profesional que esté abordando un caso de manera específica, de manera personalizada, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre un caso, sobre uno de los temas que yo creo que, pues más relevancia supone para los familiares, según me habéis ido transmitiendo, y que también vemos los profesionales, por supuesto, en el ámbito del desarrollo. Bien, en este caso vamos a hablar de la comida, ¿vale? Este gran caballo de batalla que nos preocupa tanto a profesionales, padres, y motivos tiene para ello, por supuesto. Bien, vamos a hablar, como estamos comentando, sobre la comida, es decir, cómo se aprende a comer, ¿vale? Entonces, el tema de la bebida lo vamos a dejar para un siguiente episodio, porque aquí quizás iba a ser mucha información y he considerado que es importante que se puedan separar y atender primero, en un primer momento, cómo se aprende a comer, y luego iremos viendo cómo se aprende a beber. Pero esto, como comentamos, será en un siguiente episodio. Vamos a ver entonces hoy cómo se aprende a comer. En líneas generales, se van dando unos pasos comunes, pero luego van a ir apareciendo pequeñas diferencias que en muchísimos casos, pues no tiene mayor relevancia, pero hay veces que tenemos que estar atentos y atentas porque esas diferencias pueden darse de manera significativa, de manera relevante, y pueden llegar a suponer una alteración, incluso un trastorno en los procesos de aprendizaje de la alimentación. Aquí vamos a estar viendo lo que se va dando en un proceso normal, aunque más que hablar de un proceso normal hablaríamos de un desarrollo típico, lo que se va dando de una manera habitual en el aprendizaje de los niños y de las niñas para comer. Y pues veremos al final cuáles son los factores en líneas generales que más van a estar influyendo para que se pueda dar estos aprendizajes de una forma satisfactoria, de una forma fluida, de una forma armónica, ¿no?, en el desarrollo típico. Bien, ¿todo esto cuándo comienza? Pues comienza la parte de alimentación que hemos tenido todos, empieza cuando estamos en la tripa de nuestra mamá, a través del cordón umbilical, que es donde se va dando la aportación de nutrientes necesarios para que vayamos creciendo, que se vaya dando movimiento, que se empiece a ir dando ya el aprendizaje. Bien, entonces, ya en este desarrollo intrauterino hay una parte muy importante vinculada con los procesos motores orales, que es la deglución de líquido amniótico. Ya hay procesos de deglución, ya hay procesos incluso de succión dentro del vientre materno, que nos van a ir preparando para lo que más adelante va a ser la transición a poder alimentarse por vía oral. Bien, entonces, pasamos de ese primer momento en el desarrollo intrauterino, en la tripa de nuestra mamá, cuando estamos recibiendo los nutrientes necesarios por el cordón umbilical, ¿vale?, donde ya hemos estado haciendo algunas degluciones de líquido amniótico, donde ya hemos estado haciendo algunas succiones también dentro, y nacemos y entonces tiene que empezar a aparecer un aprendizaje de la alimentación por vía oral, es decir, la ingesta de nutrientes ya no se va a dar por esa vía del cordón umbilical, sino que tenemos que hacerlo por vía oral. Bien, en un primer momento, esa toma de alimentación que va a venir dada por el pecho y o el biberón, necesitamos llevar a cabo patrones de succión, ¿vale? Son movimientos rítmicos, coordinados, de todo el conjunto de la boca, para poder extraer este nutriente en forma de líquido, desde, como comentamos, el pecho o el biberón,
para que llegue pues, a toda la parte digestiva primero superior, sea deglutido y que pueda entonces también servirnos de nutriente, como nos ha estado sirviendo de nutrientes pues todo lo que recibíamos anteriormente, pero ahora tiene que haber un aprendizaje de estos movimientos a nivel oral, se va dando un perfeccionamiento de manera progresiva de estos movimientos de succión y también se tienen que ir adaptando, se tiene que ir perfeccionando el funcionamiento fisiológico pues del esófago, estómago, es decir, de toda esta parte digestiva e incluso la respiratoria, que es la que tenemos que coordinar con esos movimientos de succión. Vale. Todo esto nos puede ir valiendo hasta aproximadamente los 6 meses, que, como muchas y muchos sabréis, es el momento en el cual, en líneas generales, se suele ir dando la incorporación de nuevos alimentos, es decir, la lactancia de manera exclusiva ya no puede seguir más allá de los 6 meses. De manera exclusiva se puede seguir dando lactancia, pero no de manera exclusiva, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer por diferentes motivos nutricionales, motores, que ahora no vamos a entrar en ellos, ¿vale? Y que os lo explicaría mejor posiblemente otro tipo de profesionales, nutricionistas, dietistas y demás. Pero lo que está claro es que ya sí que tiene que empezar a darse una incorporación de otros alimentos diferentes a los de la leche materna o leche de biberón. Bien, en este momento tenemos dos opciones, ¿no? En función de lo que decida la familia o, bueno, o cada uno por el motivo que sea, ¿vale? La alimentación con cuchara o la alimentación recibiendo ya directamente el alimento sólido. Aunque permitidme que ahí hablemos un poco quizás, para ser más exactos en mi opinión, de alimentos semisólidos, ¿vale? Ya más adelante iremos también hablando, no en este episodio, pero también diferencia entre un tipo de alimento y otro, pero bueno, ya sería en cualquier caso alimentos de una consistencia y textura diferente a la que suponía una consistencia líquida como era la de la lactancia. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a ver, en el momento en el cual, por ejemplo, si optamos por la alimentación con cuchara, necesitamos unos patrones de movimiento diferentes que se tienen que dar ese aprendizaje de esos patrones de movimiento a nivel oral. La succión ya no me va a ir valiendo, ¿vale? Entonces tengo que aprender otros movimientos. En el caso del alimento con la cuchara, se tienen que ir dando necesitamos realizar movimientos más coordinados de apertura de boca, de cierre de boca, mantener un poco durante un pequeño momento estable ese cierre para poder arrastrar el contenido, tomarlo de la cuchara, mantenerlo un poco en la boca, trasladarlo hacia la parte posterior de la boca, garganta, para poder tragarlo. En líneas generales sería ese el proceso. Obviamente, las primeras veces que vamos a ver a un bebé, a un niño, una niña, empezar a tomar alimentación desde la cuchara, no se va a dar todos estos movimientos tan perfectos como hemos estado comentando, pero sería más o menos hacia donde se dirigiría o hacia donde, bueno, sería el objetivo conseguir una alimentación, unos movimientos orales para la alimentación con cuchara de este modo. ¿Vale? Pero en un primer momento se va dando lo que él sabe, es decir, movimientos de succión, los va a ir trasladando y poco a poco se va dando un aprendizaje progresivo de movimientos orales para llegar a esto que estábamos comentando. Vale. ¿Qué sucede si optamos por la opción de tomar alimentos directamente más consistentes, que no sea, pues, como comentábamos, con cuchara, podría ser papilla de cereales, puré, etcétera? Aquí ya optamos por el alimento más consistente, una zanahoria cocida, patata cocida, plátano, este tipo de alimentos que, bueno, pues que aquí hablaríamos que pueden ser aplastables, ¿no? Porque los movimientos que se van a ir realizando o hacia donde van a ir, los movimientos desde la succión hacia luego ir manejando este tipo de alimentos más consistentes en este primer momento, estos 6 meses más o menos, serían movimientos que los podríamos denominar de aplastado, que consiste, como su propio nombre indica, la posibilidad de que llegue el alimento a la boca, ir haciendo un aplastado, todavía con movimientos muy globales, muy en conjunto, para poder hacer una pequeña elaboración y trasladarlos a la parte posterior de la boca y deglutirlos.
Aquí igual, necesitamos un aprendizaje desde lo que conocemos que es la succión hacia esos movimientos, sí, cada vez más perfeccionados de aplastado. Bien. Posteriormente, esto se empieza ya ahí, necesitamos incorporar otro tipo de alimentos. Y cuando se incorporan otros alimentos, por ejemplo, que ya puede ser, pues qué sé yo, pues a lo mejor un pescado un poquito pues más blandito, más desmenuzado, quizás la presencia de legumbres, algunas frutas, verduras, hortalizas que requieren algo más de elaboración. Aquí ya empezaríamos a estar hablando, después de estos patrones de aplastado, del mascado. Ahora sí, hablaremos de mascado. ¿En qué se va a diferenciar y en qué se parecen los movimientos de mascado de los de aplastado? Vale. Los movimientos de mascado, al igual que los de aplastado, se mueven en este patrón de movimiento, un patrón de apertura y de cierre de boca, movimientos conjuntos de boca, de lengua, de labios, pero en este caso sí que hay algo más de elaboración en la boca, sí que el alimento permanece un poquito más, es más elaborado, es un poquito más desmenuzado, con lo cual eso nos da la posibilidad de que maneje alimentos algo más consistentes, incluso que pueda llegar a tomar algunos trocitos de un tipo de galleta y demás, porque ya podemos hacer una elaboración más sofisticada. Bien, va pasando el tiempo y empezamos a tener ya otras capacidades de movimiento, que eso también se traslada a las capacidades orales a nivel de boca. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a tener la opción de poder empezar a llevar a cabo el aprendizaje de lo que conocemos como masticación. Vale. La masticación y el mascado se parecen en algunas cosas, pero ya hay algunas diferencias. Antes decíamos, con el mascado, que nos movemos, nuestra boca se mueve en este mismo plano, es decir, apertura y cierre de boca, lengua, labios, de manera conjunta en ese plano vertical de movimiento, fundamentalmente. Y ahora con la masticación lo que va a ir apareciendo es que la mandíbula, la lengua, se va a ir moviendo en patrones verticales, horizontales, rotatorios y demás, y la lengua y la mandíbula tienen movimientos diferenciados, no están en conjunto, pero sí coordinados. ¿Esto qué nos permite? Pues podemos ir observando cómo los niños son capaces de ir manteniendo el alimento, de incluso desplazarlo con la lengua, llevarlo hacia un lateral y hacer entonces un proceso más evidente, más significativo de desmenuzado, poder manejar alimentos más duros, más consistentes y también incluso aquellos que son algo más escurridizos, como por ejemplo se me ocurre la tortilla, que muchas veces, aunque pensamos que es blandita, el hecho de que sea blanda no quiere decir que sea de fácil manejo, porque necesitamos poder mantenerla en un lugar concreto, que para eso nos ayuda la lengua, y entonces hacer unos movimientos de desgarro, que todos esos planos de movimiento que hemos estado comentando anteriormente, que no aparecían en el mascado, se puedan ir dando, ¿no? Que son alimentos como un poco más escurridizos. La clara del huevo cocido, por ejemplo, también entraría, y tantos otros. Este tipo de masticación que se va a ir dando, que ya nos permite cada vez pues ir incorporando más variedad de alimentos, de diferentes consistencias, de diferentes texturas, no es la misma, aunque sigue los mismos patrones de movimiento, el mismo razonamiento, por decirlo de algún modo, no es la misma que la que luego vamos a tener pues, en la niñez más avanzada, en la adolescencia y por supuesto en la etapa adulta, porque vamos perfeccionando esas capacidad de movimiento de masticación, de tal modo que hay alimentos que con un año, que es más o menos cuando podríamos estar hablando de esa adquisición de la masticación, hasta los 5, 6 años, 10, 15 y luego ya pues la edad adulta, vamos observando cómo somos capaces de una manera progresiva de ir incorporando durante todo ese tiempo diferentes alimentos de diferentes características, porque nuestras capacidades de movimiento van siendo más sofisticadas y mucho más elaboradas, pero a grandes rasgos ahí ya en ese momento, en ese año de edad aproximadamente, sí que podríamos hablar de esa habilidad del proceso de masticación. ¿Vale? Entonces nos vamos a quedar con que los procesos de aprendizaje para comer se van dando de manera progresiva, es decir, si yo estoy succionando, solo conozco la succión por el hecho de tomar
un trozo de zanahoria cocida o como me ponga ya la cuchara en la boca, no voy a ser capaz de hacer ese movimiento de aplastado de manera perfecta, ni de recoger el alimento de una forma súper precisa de la cuchara, mantenerlo y tal, sino que se va dando de manera progresiva. Y así con todas estas etapas que hemos estado comentando, ¿vale? Resumiendo, pasaríamos de la parte de la succión a trasladar esas habilidades orales a la cuchara y el aplastado con alimentos, más consistentes, luego el mascado y posteriormente la masticación. Esto en líneas muy generales. Luego hay variaciones individuales, no todos los niños, no todos hemos tenido el mismo proceso de alimentación, no todos comemos exactamente igual, aunque seguimos unos patrones comunes, y eso hace, pues bueno, que podéis decir, bueno, pero yo conozco a este niño que sí que lo ha hecho así, pero también tomaba a esta edad ese tipo de alimentos, efectivamente puede darse. Pero en líneas generales, esto es como se iría dando. ¿Qué necesitamos, una vez más, desde un punto de vista global, general, para que todo esto se dé en el desarrollo típico de una forma armónica, fluida, eficaz, ¿vale? Y no se da porque sí, porque responde a numerosas adquisiciones de otras áreas del desarrollo. En líneas generales necesitamos que el niño o la niña pueda contar con unos factores internos, intrínsecos, de sí mismo, de sí misma, para poder llevar a cabo, y que existan también unos factores externos del entorno que vayan moldeando y que vayan dando las diferentes oportunidades. Vamos a ver algunos en general, posiblemente nos podamos dejar alguno en el tintero, pero de manera global creo que esto puede ser un resumen de los más generales. En un primer momento, los factores internos. Necesitamos una adecuada estructura anatómica, es decir, pues que no haya alteraciones a nivel de la boca, de la mandíbula, de la lengua, de toda la parte ósea, cartilaginosa y demás, ya que cualquier alteración ahí puede condicionar que los movimientos no se vayan a dar de una manera adecuada u óptima para este tipo de aprendizajes, ¿no? Del mismo modo, un estado fisiológico óptimo. ¿Esto qué es? Que las capacidades digestivas, respiratorias, cardíacas, renales, etcétera, funcionen bien y se vayan adaptando a todos estos nuevos procesos y a todos estos nuevos aprendizajes. Volviendo aquí, retomando esta palabra aprendizaje, necesitamos que exista una adecuada capacidad de aprendizaje. Porque, como hemos estado comentando, necesitamos aprender estos movimientos y requiere de unos mínimos de atención, poder ser capaz de procesar esa información de manera adecuada, porque, volvemos otra vez, necesitamos aprender estas nuevas situaciones. ¿Qué más? Necesitamos una adecuada capacidad motora que nos permita llevar a cabo los movimientos y, lo más importante, incorporar nuevas formas de movimiento, nuevos patrones de movimiento a nivel oral o a nivel orofaringeo, si queréis. Y una parte muy importante que no debemos olvidarnos, y que muchas veces pasa inadvertida incluso para nosotros, para los propios profesionales, que haya una adecuada regulación, especialmente desde las primeras etapas, donde pues bueno, son mucho más sensibles, donde se tiene que ir adaptando a muchísimas cosas este bebé, que haya una adecuada regulación entre las fases de actividad o alerta y sueño, y también entre las fases de hambre y saciedad, para que todo esto vaya regulando y se vaya dando, bueno, pues una dinámica en la cual poco a poco eso se vaya modificando, el hambre, el sueño, etcétera, etcétera, pero necesitamos que sea capaz de poder regularse. Para eso influyen otros tantos factores. De manera generales serían esos los factores internos con los que deberíamos contar. Ahora hablaríamos de los factores externos. Factores externos, en líneas muy generales, necesitaríamos una adecuada oferta de alimentos. En función de los alimentos que a mí me puedan llegar, podré llevar a cabo unos aprendizajes u otros, o solo moveré de una forma o solo moveré de otra. Otros factores externos, la creación de hábitos. ¿Vale? ¿Qué hábitos tenemos en la comida? Horarios, rutinas, hábitos que puedan ser favorecedores, una oferta variada de alimentos, tal, o puede haber también, por contra, hábitos limitadores, que a lo mejor pues nos vaya
bueno, no sé, pues que no tengamos unas rutinas, unos horarios adecuados, que los alimentos que nos llegan sean siempre los mismos, con lo cual es más difícil poder llegar a aprender, ¿vale? Otro factor externo importante, que el entorno nos posibilite la mayor capacidad de participación activa en nuestro propio proceso de alimentación, que podamos agarrarlo en cuanto tengamos las capacidades motrices, elegir, llevar a la boca, probar, mancharnos, estar pendientes, estar atentos, estar muy presentes con ese momento, con esa situación, también es una parte importantísima. Otro factor externo, la presencia del estrés y cómo se pueda manejar ese estrés. Estrés en el desarrollo en los niños puede aparecer en diferentes momentos, ¿no? Incluso en cualquier entorno familiar cuando se va dando esas circunstancias y nos surgen las dudas. Pero bueno, ahí puede haber un estrés fisiológico, un estrés que podemos denominar entre comillas normal, que podamos ir gestionando de manera adecuada y que incluso que nos sirva para poder llevar a cabo ese aprendizaje y sin más, ¿vale? Y que luego se vaya regulando bien, o puede haber un estrés mantenido y limitante, que en ese caso pues ya no sería tan positivo y tan óptimo para esos aprendizajes. Otro de los factores externos también, la cultura, porque no es lo mismo aprender esos patrones, esas dinámicas de alimentación, pues aquí en España, aquí en Madrid, por ejemplo, que, no sé, en Nepal, ¿vale? Porque es verdad que las dinámicas, la cultura es otra, presencia de cubiertos, no cubiertos, qué tipo de alimentos, qué rutinas siguen. Y también, por otro lado, un factor externo muy importante, que es la presencia o cómo serían nuestros modelos de alimentación. En este caso, los adultos más cercanos, que son nuestras referencias de aprendizaje, ¿no? Nosotros, una de las vías de aprendizaje fundamentales es la vía de imitación, para la alimentación y para cualquier cosa. Entonces, en función de los referentes que nosotros tengamos de manera más cercana en nuestro hogar, pues también va a condicionar cómo vaya a ser el aprendizaje de la alimentación para poder comer. Y esto sería todo en este episodio. Si necesitáis conocer algo o queréis que profundicemos en alguno de estos temas, en algún aspecto más concreto, nos lo podéis dejar aquí en comentarios, así como cualquier duda, sugerencia que podáis aclarar, y nosotros estaremos encantados de poder elaborar la información y otro episodio para poder resolver todas estas inquietudes y preguntas que podáis tener. Como ya hemos comentado, en un siguiente episodio hablaremos de cómo se aprende a beber, cuáles son los diferentes pasos, que hay algunas cosas comunes, pero también hay algunas diferencias. Yo creo que es interesante que le dediquemos un episodio aparte. Y por último, pues agradeceros enormemente que hayáis estado atentos y atentas una vez más, que espero haber podido ayudaros. Y que, pues nada, si además le dais al like, os suscribís y compartís, os estaré muy agradecido. Un saludo y hasta pronto.